El Espíritu Santo les dijo. ¿Qué notan ustedes ahí? Que el Espíritu Santo que se derramó el día de Pentecostés no es un espíritu lejano, es un espíritu cercano, es un espíritu íntimo, tan íntimo en nuestro ser que se une a nuestro espíritu, dice San Pablo. Y ojo, y la persona se acostumbra a tal modo a la amistad con el Espíritu Santo que logra oír con claridad su voz. Mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. Hoy Dios nos revela que Él mismo se acerca a nosotros para indicarnos exactamente lo que tenemos que hacer, que tenemos un guía espiritual. El Espíritu Santo no es lejano a nosotros, es cercano, es íntimo. Y les dijo el Espíritu Santo, otra vez mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a lo que los he llamado. El Espíritu Santo habla. Queridos hermanos, el Espíritu Santo habla. Y los apóstoles estaban tan amistados con el Espíritu Santo que oían su voz y le hicieron caso. Escogieron a Bernabé y a Saulo, le pusieron la mano y los enviaron como les había dicho el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué 2000 años después, por qué ustedes y yo no escuchamos la voz del Espíritu Santo? No es que Dios no hable, es que depende en nosotros, hay dos emisoras, la de Dios y la del diablo. Y cada quien escoge qué emisora escuchar. Pero si escoge la emisora de Dios, el Espíritu Santo siempre va a hablar y nos va a indicar el camino del bien. Una persona que va a robar, por un lado el diablo le dice: es tu oportunidad, nadie se va a dar cuenta, eso a platica le hace falta, ánimo, tú sí puedes. Y por otro lado el Espíritu Santo le dice: no robarás, no robarás, no robarás, no robarás. ¿Y el que roba a quién le hace caso? Pues al diablo. Pues al diablo. Siempre el Espíritu Santo va a hablar, siempre. Y siempre el diablo va a hablar. Lo importante es que usted y yo aprendamos a tener un oído presto a escuchar la voz del Espíritu y entender que es con claridad la voz del Espíritu. Queridos hermanos, tenemos la dicha de celebrar hoy la gran fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué es una gran fiesta para nosotros los cristianos? Porque ese día se nos regaló el Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu Santo. Yo quisiera que ustedes vean el afán de Dios por salvarnos a nosotros. El afán de Dios como un padre, una madre, para nunca dejar solos a sus hijos, acompañarlo, ayudarlo, cual niño chiquitico que está aprendiendo a caminar, cual niño chiquitico que está presto a cualquier peligro, a cualquier enemigo. Y el Señor precisamente nos toma a nosotros así como un niño chiquitico, se preocupa de nosotros, nos cuida, nos alimenta, nos protege. Y hoy celebramos con gozo esa manifestación del amor de Dios que nos da su Espíritu. Y nos da su Espíritu precisamente para no abandonarnos, para no dejarnos huérfanos, para no dejarnos solos, sino para estar con nosotros. Fíjense que en la Santa Madre Iglesia Católica nos han enseñado
las verdades de fe sobre la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Fíjense usted la primera. Como Padre, es para manifestarse un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que se preocupa personalmente por cada uno de nosotros. Por eso, Padre. Después el Hijo, ¿qué nombre le ponen el profeta Isaías al Hijo que ha venido para con nosotros? Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Y qué significa Dios con nosotros? Que Dios tiene una finalidad, un propósito: no dejarnos solos, estar con nosotros. Es el Padre que está con sus hijos, es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el cercano. No es un Dios lejano, no es un Dios que usted y yo no podamos alcanzarlo, no es un Dios que usted y yo no podamos disfrutarlo, no es un Dios que no podamos nosotros hacernos uno con Él. No, al contrario. Vean que toda la revelación de las Sagradas Escrituras es para manifestarnos la cercanía con Dios. Y hoy celebramos esa cercanía con Dios, ya no como Padre, ya no como el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo cercano, ahora es con el Espíritu Santo. O sea, que es un Espíritu Santo, es Dios mismo en persona que se acerca a nosotros de una manera espiritual para estar lo más cercano interiormente, profundo, con cada uno de nosotros. Es el Dios Espíritu que está en todas partes al mismo tiempo. Por eso se nos manifiesta como Dios Espíritu Santo, un Espíritu que está en todas partes con cada uno al mismo tiempo y en la profundidad de su ser. Y entonces hoy lo celebramos. ¿Qué es lo que celebramos? Que Dios no ha perdido el proyecto de estar con nosotros, no lo ha desechado, de estar dentro de nosotros para santificarnos. Por eso se llama Espíritu Santo. Y como ese Espíritu, nadie ni nada le puede ser obstáculo para estar conmigo. Ninguna cosa, ninguna persona puede hacer barrera para que ese Dios se acerque a mí y yo me una a Él. Entonces hay en Dios una intención: estar con nosotros. Las 24 horas del día, estar con nosotros. La primera parte que le quiero explicar es que ese Espíritu Santo, y por eso es la fiesta que tenemos, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 en adelante, ese Espíritu Santo es Dios. Lo primero que ustedes y yo debemos saber hoy, día de Pentecostés, Hechos 5, 1 en adelante, que ese Espíritu Santo es Dios. El Dios cercano a nosotros, sin obstáculo, pero que viene a santificarnos. ¿Cómo sabemos que es Dios? Cada persona da su opinión y se le respeta. Pero nosotros no vivimos de una opinión de un ser humano, vivimos de la revelación. Las Sagradas Escrituras nos revela que el Espíritu Santo, ese que hoy estamos celebrando, es Dios. Escúchenlo. Hechos 5, 1 en adelante. En el primer tratado... No. Hechos 5, 1 en adelante. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió una propiedad y quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su esposa, el resto lo entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón
porque intentas engañar al Espíritu Santo. Ananías vendió una finca, unas tierras que tenía, unas posesiones, y se escondió una platica cuando él había ofrecido todo el dinero. Y resulta que le dice el apóstol: Ananías, ¿por qué el diablo te tramposeó? ¿Piensas engañar al Espíritu Santo? Ahí está el Espíritu Santo. Repítalo, lo último. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿A quién estaba engañando Ananías? ¿Quería engañar al Espíritu? Ahora vean ustedes que el Espíritu Santo, ese que Ananías quería engañar, ese que ustedes y yo recibimos el día de Pentecostés y que hoy estamos celebrando en la iglesia, es Dios. Pongan cuidado. Con lupita, con lupita. ¿Piensan engañar al Espíritu Santo? Ahí viene. Aquí viene. Escuchen. Guardándote una parte del precio de tu campo, ¿quién te obligó a venderlo? Si lo vendías, ¿no podías quedarte con todo el dinero? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? Respiren profundo, ahí viene. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? Ahí viene, ahí viene. Atención. No has engañado a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Ananías quería engañar al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Ahora comprenden por qué hoy estamos de fiesta? Porque Dios se hace cercano a nosotros de manera espiritual, de forma que no haya ningún obstáculo, ninguna barrera, ninguna pared que le impida estar con nosotros. Imposible que alguien pueda ponernos obstáculo. Dios Espíritu Santo está con nosotros. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, también tarea para la casa, segunda de Pedro 1:20, y compararlo con segunda de Timoteo 3:16. En segunda de Pedro 1:20 dice: nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo quienes la escribieron. Y luego, en segunda de Timoteo 3:16 dice: toda Escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál tiene usted? ¿Tiene alguna? Usted tiene la de segunda de Pedro. Sí. Usted tiene la de segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:20. Escuche, ¿quién inspiró a las Escrituras? ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí despacio, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sino que los hombres de Dios, ¿otra vez? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. Ahora miren que ese Espíritu Santo que los inspiró a escribir es Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios. Otra vez, oigan, otra vez. Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él inspiró las Sagradas Escrituras, es Dios. Entonces la buena noticia que se nos da hoy es la venida de Dios a nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu para que nosotros podamos disfrutar la cercanía de nuestro Padre Dios, que podamos gozarnos de ser sus hijos, de sentirnos no solos, sentirnos acompañados,
sentir que Él vive en nosotros, vive con nosotros, actúa en nosotros. Ojo, los apóstoles tenían la certeza que el Espíritu Santo es Dios y que esa cercanía con el Espíritu Santo, de modo que ellos estaban acostumbrados a estar con el Espíritu Santo. Vean, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Y ya lo encontró usted. Usted me busca Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Escuchemos, atención. Vean lo que hoy estamos celebrando. ¿Por qué nosotros estamos gozándonos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo? Pero ojo, no es solamente para decir, hoy es el día de Pentecostés, estamos de fiesta. No. Debemos asumirlo, debemos creerlo, debemos disfrutarlo, debemos convencernos de que el Espíritu Santo es Dios, está con nosotros con un propósito: santificarnos, acompañarnos, protegernos, ayudarnos. ¿Qué más quiere? Escuchen cómo vivían la cercanía los apóstoles después de Pentecostés con el Espíritu Santo. Oigan. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, escuchen. El Espíritu Santo les dijo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. ¿Qué notan ustedes ahí? Que el Espíritu Santo que se derramó el día de Pentecostés no es un espíritu lejano, es un espíritu cercano, es un espíritu íntimo, tan íntimo en nuestro ser que se une a nuestro espíritu, dice San Pablo. Y ojo, y la persona se acostumbra a tal modo a la amistad con el Espíritu Santo que logra oír con claridad su voz. Mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. Hoy Dios nos revela que Él mismo se acerca a nosotros para indicarnos exactamente lo que tenemos que hacer, que tenemos un guía espiritual. El Espíritu Santo no es lejano a nosotros, es cercano, es íntimo. Y les dijo el Espíritu Santo, otra vez mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a lo que los he llamado. El Espíritu Santo habla. Queridos hermanos, el Espíritu Santo habla. Y los apóstoles estaban tan amistados con el Espíritu Santo que oían su voz y le hicieron caso. Escogieron a Bernabé y a Saulo, le pusieron la mano y los enviaron como les había dicho el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué 2000 años después, por qué ustedes y yo no escuchamos la voz del Espíritu Santo? No es que Dios no hable. Es que depende, en nosotros hay dos emisoras, la de Dios y la del diablo. Y cada quien escoge qué emisora escuchar. Pero si escoge la emisora de Dios, el Espíritu Santo siempre va a hablar y nos va a indicar el camino del bien. Una persona que va a robar, por un lado el diablo le dice: es tu oportunidad, nadie se va a dar cuenta, eso a platica le hace falta, ánimo, tú sí puedes. Y por otro lado el Espíritu Santo le dice: no robarás, no robarás, no robarás, no robarás. ¿Y el que roba, a quién le hace caso?
Pues al diablo. Pues al diablo. Siempre el Espíritu Santo va a hablar. Siempre. Y siempre el diablo va a hablar. Lo importante es que usted y yo aprendamos a tener un oído presto a escuchar la voz del Espíritu y entender que es con claridad la voz del Espíritu. A no dejarnos engañar de cualquier espíritu. Así está escrito en Primera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Juan, perdón, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, no, capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, creo que es. Primera carta de San Juan, capítulo 4. A ver. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Cuidado, todo lo que le llega a la cabeza no viene de Dios. Todo lo que usted siente que es espiritual no viene de Dios. Examinen los espíritus, porque así como el Espíritu Santo habla y los apóstoles estaban prestos a escucharle y sabían detectar y conocer la voz del Espíritu Santo y obedecer, así también ustedes y yo debemos tener una amistad profunda, sincera y cotidiana con el Espíritu Santo al punto que sepamos escuchar su voz con claridad. Pero cuidado, examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios, porque el diablo también habla. ¿Usted no ha visto cómo le habla el diablo a los protestantes? Petronilo, Pánfilo, funde una iglesia. Y de una vez dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Y sacan iglesias modernas cada día más. Examine los espíritus y verá que eso no viene de Dios. Pero hoy día las personas, por ejemplo, el error de los protestantes es cualquier cosa que le llegue a la cabeza, eso se lo dijo el Espíritu Santo. Y pareciera que tuvieron un contacto directo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla. Pero es verdad que habla. Pero tenemos que saber examinar los espíritus para ver cuál viene de Dios, porque el Espíritu Santo nunca se contradice. Siempre nos va a decir algo que está bajo la norma de Dios, bajo la revelación de las Sagradas Escrituras. Nunca va a contradecir las Escrituras. Por ejemplo, el Espíritu Santo le dijo a Santa Isabel, ¿se acuerda cuando Isabel quedó llena del Espíritu Santo? ¿Qué le dijo en su interior sobre la Virgen María? Que la hizo gritar en alta voz. ¿Qué fue lo que gritó en alta voz? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo dijo Santa Isabel, guiada, inspirada por el Espíritu. Ahora los protestantes dicen, a mí me inspira el Espíritu Santo. María no es una mujer, María es una mujer cualquiera. María es una prostituta. ¿Será que el Espíritu Santo se puede contradecir? No, pero ellos creen estar seguros. ¿Por qué? Porque hay algo que por dentro les dice que María es una mujer cualquiera. Y la Biblia dice que no, ella es la bendita entre todas las mujeres. Por eso hay que examinar los espíritus para ver que ese espíritu que le habla a los protestantes no es de Dios. Porque si fuera de Dios, le diría lo mismo que le dijo a Santa Isabel: bendita tú entre todas las mujeres. ¿Me captaron el ejemplo o no me lo captaron? Si no, vengan el próximo año y se lo explico. Pero ojo, la experiencia, entonces tenemos aquí Hechos 15, 28. Hay una decisión que tomar. En Hechos 15 es una pelea, toda una pelea. Hay que tomar una decisión, no saben qué hacer. Unos apóstoles dicen una cosa, otros dicen otra, unos discípulos una cosa, otros dicen otra. Tienen que tomar una decisión. Y miren cómo dice la Biblia, que los apóstoles
tenían un contacto, una experiencia del Espíritu Santo pero tan profundo que sin titubear, con certeza y firmeza, llegaron a decir, oigan, van a tomar una decisión. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Otra vez, van a tomar la decisión. ¿Cómo toman la decisión? Niña, ¿cómo? Otra vez, vuelvo a repetir. Despacito, despacito. Despacito. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros. ¿Se sentían solos o acompañados? Acompañados, guapos y acompañados. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces ellos tenían un contacto directo con el Espíritu Santo, o sea, una experiencia viva, no de idea, no era una idea. Era una experiencia cercana a una persona que toma decisiones junto con ellos y en primer lugar que ellos. Hemos decidido, el Espíritu Santo es una persona, toma decisiones. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo es Dios y está en primer lugar. Queridos hermanos, ese Dios, Espíritu Santo, es el que hoy me permite estar aquí con ustedes, tratando de mostrarle con las Sagradas Escrituras que tenemos un gran regalo, un gran tesoro espiritual que no hemos valorado, que no hemos descubierto, que no estamos explotando al máximo y que nos vamos a morir y no lo vamos a disfrutar. Pero el Espíritu Santo quiere que hoy nosotros comencemos a tener esa experiencia con Él cercana y profunda. Miren cómo dice el Señor en San Juan capítulo 14, versículo 16. En San Juan capítulo 14, versículo 16, dice el Señor que efectivamente el Padre amoroso, cercano, que nos ama, que se preocupa de cada uno de nosotros como a hijos que predilectos, y el Hijo que es el Emmanuel, el cercano Dios con nosotros, nos han dejado al Espíritu Santo, pero que tenemos un problema. Vamos a ver cuál es el problema. No conocerlo. Ese es el problema. Le toca a usted, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Y les dará otro intercesor. Y les dará otro intercesor, otra persona. Que permanecerá siempre con ustedes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y yo le rogaré al Padre y el Padre le dará otro paráclito. ¿Que qué? Que permanecerá siempre con ustedes. ¡Náguara! ¡Qué delicia! ¡Qué grandeza! ¡Qué regalo! Estará siempre, siempre, siempre con nosotros. ¿Sabe lo que significa siempre? Siempre. Que nunca nos va a dejar solos, que siempre nos va a acompañar porque es espíritu, y como espíritu pasa por todos lados, y como espíritu no lo detiene nada, y como espíritu no hay barrera, no hay obstáculo, y como espíritu nos puede acompañar mientras dormimos, mientras nos bañamos, mientras vamos de camino, mientras estemos en cualquier parte. Ahí está el Espíritu Santo con nosotros siempre. Entonces la revelación de hoy, el Pentecostés de hoy, es sabernos que estamos siempre acompañados, que nunca estamos solos. Por eso el cristiano nunca
ha de sentirse solo. Y dijo una santa por allá, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué experiencia, ¿verdad? Qué experiencia. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dará el Espíritu Santo que estará siempre con ustedes. ¡Ay, bárbaro! Yo solo quisiera que ustedes se detuvieran un instante, no solo para escuchar la palabra, sino para encarnar, o sea, creer en la palabra, asimilar la palabra, encarnar la palabra en su corazón y decir, si Dios prometió estar siempre con nosotros, es siempre. ¿Sabe qué ganamos? Si Dios está con nosotros. Le pongo un ejemplo. Yo una vez, yo también fui niño. Vivía en el monte, en el campo, a la orilla del río. A mí me gustaba pescar muchísimo. Y entonces iba a pescar en unas alcantarillas cerca de la casa, pero pertenecía a la finca de al lado. Pero el río no es de nadie, yo no podía pescar en el río. Pero llegó un señor más egoísta que no nos quería dejar pescar. No nos quería dejar pescar. Y un día yo llegué con tanta ganas de pescar y el Señor me dijo, joven, le voy a decir una cosa, no vuelva a pescar. El día que usted vuelva a pescar aquí, lo capo. ¿Usted sabe lo que significa eso para un niño? Salí corriendo y me fui, más nunca volví a pescar. ¿Me entenderán, verdad? Pero resulta que tenía un primo que era campeón de lucha libre a nivel nacional e internacional. Y un día llegó el primo y me dice, primo, vamos a pescar. Le dije, no, vaya. Y él me dice, primo, pero a usted que le gusta tanto pescar, ¿por qué no quiere? Le dije, ¿para qué? ¿Para que me capen? Y me dice el primo, no entiendo, ¿cómo así? Le dije, es que el señor de allá me dijo que si yo iba a pescar me capaba. Dijo, vamos. Le dije, no, vaya usted solito. Me dijo, primo, pero usted no se acuerda que yo soy campeón de lucha libre. Yo dije, nah, guará, si es verdad. Usted es el primo luchador. Le dije, vamos a pescar. Y agarré, salí de la casa cantando para que el hombre me escuchara. Y cuando llegué allá, decía, aquí estoy pescando, venga. Yo quería ver cuando mi primo lo agarrara y ¡pa! Uno cuando niño que se hace ilusiones, ¿verdad que sí? Yo quería verlo y el hombre salía allá, miraba y no fue capaz de decir nada y acercarse. Y yo me quedé con la tristeza. Pero ¿sabe por qué no me hizo nada? Porque yo estaba bien acompañado. Y eso es lo que Jesús dice. Y yo rogaré al Padre, y el Padre les enviará otro protector, otro intercesor, para que esté siempre con ustedes. ¿Lo ven? Guapos y acompañados. No vamos a estar solos. El Espíritu Santo nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a acompañar. El Espíritu Santo es Dios. Y nos sentimos tranquilos y sin nervios, porque Él está con nosotros. Él lo puede todo. Es el Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. ¿Qué más quiere? Hizo todas las cosas con su palabra, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¿Qué más quiere? ¿Habrá alguien superior a Él? Nadie. Pueblo cristiano, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos y estamos celebrando la fiesta de Pentecostés.
el derramamiento sin límite, el derramamiento total, completo, pleno, sin reservas del Espíritu Santo sobre todos aquellos que quieran creer en el Señor. ¿No lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 37? Usted quédese ahí porque ahorita vamos para acá, para donde Juan. San Juan capítulo 7, versículo 37. Viene a decirlo Jesucristo de esta manera. Oigan. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Juan 7, 37. El último día, el último día, el más solemne de la fiesta, el más solemne de la fiesta, también estaban de fiesta como nosotros, ¿verdad? El más solemne de la fiesta, Jesús de pie decía a toda voz, decía a toda voz, a grito partido: venga a mí el que tiene sed. Venga a mí el que tenga sed, dice el Señor. El que crea en mí tendrá de beber, pues la Escritura dice, de él saldrán ríos de agua viva. Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo. ¿A quién se refería? Al Espíritu. No, lea. ¿Se refería? ¿A quién se refería? Se refería al Espíritu Santo. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo, que luego recibirían los que creyeran en él. Que iban a recibir el Espíritu Santo, ¿quiénes? Los que creyeran en él. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? Los que creyeran en él. Se lo traduzco en castellano. El día más solemne Jesús se paró y gritó: el que tenga sed, que venga y beba. Y de su corazón, de su interior, brotarán río, ¿captan eso? Río de agua viva. Bárbaro, río de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo que iban a recibir solo y únicamente solo aquellos que creyeran en Él. Aquellos que creyeran en Él. Si ustedes quieren que de su interior broten río de agua viva, o sea, que nunca les falte la vida espiritual, que nunca les falte el agua para poder beber y vivir, que nunca les falte a ustedes lo necesario en su vida espiritual, comiencen a creer. Y de su interior brotará como por arte de magia, como de una fuente, ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirán todos aquellos que se decidan creer. Pero el problema es creer. Y lo que le cuesta al mundo de hoy es creer. Y no lo reciben porque no quieren creer. Pongan cuidado, siga usted donde íbamos, para que vean. Para que vean ustedes que si el mundo no lo recibe es porque no quiere creer. Pongan cuidado. 15:28. Seguimos. Que os abstengáis de lo... No, yo le dije que quedara con Juan 14, 16 que íbamos. Bueno, bueno. 14, 16. Ajá. Volvamos a retomar para irnos con Juan 14, 16, donde íbamos. Ve. Ustedes escucharon hoy la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es que Él tiene una intención. Que todo aquel que quiera beber, que vaya a Él. También lo digo otra ocasión, el que esté cansado y agobiado, vaya a los brujos. ¿Así fue? Ah, mentiras. El que esté cansado y agobiado, vaya a tomar licor. ¿Ah, no? Ah, no.
El que esté cansado y agobiado, vaya a fumar droga. ¿Ah, no? El que esté cansado y agobiado, vaya a hacer una cantina. Entonces, ¿cómo fue? El que esté cansado y agobiado, vengan a mí. O sea, dedíquele tiempo a la oración. Vengan a mí y yo los aliviaré. Caramba, entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no creemos en la palabra, que no le creemos a Cristo, que no creemos en el Espíritu Santo que Dios nos da. La iglesia nos lo ha enseñado y dice: hoy es la fiesta de Pentecostés, la fiesta grande de la iglesia, porque no estamos solos. Nos ha dejado a alguien. Repítalo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No lo dejaré solos. Le daré otro protector que estará con ustedes para siempre. En los momentos de tentación, no tengo miedo, porque ahí está Él conmigo. En los momentos de enfermedad, no tengo miedo ni maldigo, porque ahí está Él conmigo. En el momento en que todo mundo me dé la espalda, no tengo miedo, porque Él está conmigo. En el momento que mi mejor amigo me traicione, no tengo miedo, porque Él está conmigo. En el momento que me boten del trabajo, no tengo miedo, porque Él está conmigo. En el momento que me abandonó mi esposa o mi esposo, no tengo miedo, porque Él está conmigo. En el momento que me metieron a la cárcel, no tengo miedo, porque Él está conmigo. En el momento que me llegue la pelona, no tengo miedo, porque Él está conmigo. Oye, deberíamos experimentar esto. Yo no sé, yo una vez vi una película, no sé si era verdad o será mentira, pero vi una película un día de José vendido por sus hermanos. Y resulta que José vendido por sus hermanos, se acuerda que una mujer quería acostarse con él porque era un tipo así guapo como yo. Y entonces él dijo no. Y la mujer lo mandó a meter en la cárcel, lo metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel, el jefe le mandó un verdugo para que le atormentara la vida. Y le estaba pagando al verdugo para que le hiciera la vida cuadritos a José, le amargara la vida. Y un día bajó el hombre, ¿cómo se llama? El rey, o yo no sé cómo, ya me olvidó cómo que se llamaba. Bajó el gran hombre a ver a José rendido, con estrés, S4 y S5, con depre, sentado, amargado, maldiciendo a Dios en un rincón de la cárcel. Y resultó que cuando abre la puerta para ver los presos, ve a José resplandeciente, alegre, contento, y le dice: ¿cómo está? Y José le dice: feliz. Ah, bárbaro. Llama al verdugo y le dice: ven acá, le estoy pagando para que le amargue la vida a este señor. Y lo ve cómo está, feliz, contento, en la cárcel, muy contento. ¿Qué pasó? Y le dice el verdugo: mi rey, si quiere, quíteme la cabeza. Pero a ese señor yo no le puedo amargar su vida, porque las 24 horas del día su Dios está con él. Él vive, su Dios vive en él, vive en su corazón. No le puedo amargar porque su Dios está siempre con él. Naguará. ¿Qué tal que ustedes y yo tuviésemos esa experiencia del Espíritu Santo? Rogaré al Padre y Él les enviará otro protector, defensor, consolador, que estará siempre con ustedes. ¿Cómo se sentirían si lo creyeran, si lo vivieran, si lo aprovecharan? ¿Cómo se sentiría? No habría depre, no habría estrés S4 y S5, no habría ninguna cosa que le amargara a ustedes la vida. Hoy, cuando escucho a tantos cristianos que se quejan y se amargan de la vida,
y que andan deprimidos y que andan con ganas de quitarse la vida y que no tienen ganas de vivir, solo hay un motivo: no han creído. Porque en aquel que crea, de él brotará ríos de agua viva. Y se refiere al Espíritu Santo que Jesús da a quienes crean. El reto que hoy les hago en el nombre del Señor, a quien sirvo como sacerdote del Dios Altísimo, es: vamos a creer en la palabra, vamos a creer en el Espíritu Santo, vamos a tener esa amistad con el Espíritu Santo y a dejar que Él viva en nosotros, de modo que nunca estaremos solos y Él nos va acompañando y nos va santificando. No ha terminado, sigue diciendo: el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede. Escuche, otra vez. Yo rogaré al Padre otra vez, porque me gusta desde ahí. Le voy a poner la lupa y le voy a prender la luz para que lo vean. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Otro qué? Cuando usted esté triste, ya tenemos quien lo consuele. Cuando esté enfermo, ya tiene quien lo consuele. Cuando lo traicionen, ya tiene quien lo consuele. Cuando lo calumnien, ya tiene quien lo consuele. ¿Me captan la idea? Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. En todos los momentos, especialmente en los momentos más difíciles. Atención, Jesús dice que el Espíritu Santo fue enviado y es un don de Dios, pero que hay dos grupos de personas: quienes creen y lo reciben y quienes no creen y no lo reciben. Vamos a ver. Continúo. El Espíritu de la verdad. Ese es el consolador, el Espíritu de la verdad. Ahí viene el primer grupo. El Espíritu de la verdad. Sí, ahí viene el primer grupo. Siga. Al cual el mundo. Aquí el primer grupo, ¿cuál es? Al cual el mundo. ¿Cuál es el primer grupo? El mundo. El que vive sin Dios. El que anda pensando en la Agenda 2030 del nuevo orden mundial. El mundo. Aquellos que no van a misa, que no escuchan la palabra, que no hacen oración. O sea, ustedes no, los que no vinieron. El mundo. Bueno, ahí está la oferta. Yo rogaré al Padre y le enviará otro protector, otro paráclito, otro defensor, otro consolador, que el mundo no puede recibir. ¡Ah, bárbaro! Que el mundo no puede recibir. Que el mundo no puede recibir. Que el mundo no puede recibir. ¿Y por qué el mundo no lo puede recibir? Escúchenlo, no inventen nada, escúchenlo. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no le ve. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? ¿Porque no? Entonces los ateos dicen: yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Yo no creo en Dios. Yo no creo en el Espíritu Santo porque no lo veo. Ese es el mundo ateo. Y no lo recibe porque no lo ve. Segundo, ¿por qué más no lo recibe? Porque ni lo conoce. ¿Ah? Ni lo conoce. ¿Ah? Ni lo conoce. ¿Por qué el mundo no lo recibe? Porque no lo ve. Ni lo conoce. Ni lo conoce. El mundo no conoce al Espíritu Santo. Pero no se ríen de mucho porque, según dice usted, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículos 2 en adelante, un día llegó San Pablo a Éfeso y le dijo a las comunidades cristianas: ¿qué? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo?
Y ellos dijeron, hasta ahora nos enteramos que hay Espíritu Santo. Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pongan cuidado. El retrato vivo de lo que son los cristianos modernos del siglo XXI, que andan con la misma sintonía del mundo, que no quieren creer en la palabra, que no quieren vivir la vida espiritual, que no quieren orar, que no quieren acercarse a Dios, que viven como si Dios no existiera. Escuchen. A los que preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Pablo llega y le pregunta a los católicos, a los cristianos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y miren lo que respondieron estos sinvergüenza. Ellos le contestaron, nosotros ni siquiera hemos oído que se pueda recibir el Espíritu Santo. Y eran católicos, y eran cristianos, pero dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído que se pueda recibir el Espíritu Santo. No lo conocían, pero en pleno siglo XXI tampoco los cristianos conocen al Espíritu Santo. Lo conocen de oídas, pero tener la experiencia del Espíritu Santo, cuando yo por primera vez me tocó que experimentar la acción del Espíritu Santo, yo hice mi tesis, la tesis de teología, porque yo también soy teólogo. Hice la tesis de teología sobre la jerarquía de la Iglesia en las Sagradas Escrituras y en los padres de la Iglesia. Y entonces yo quería exponer la jerarquía de la Iglesia, quería exponerla sin agarrar un papel y un lápiz. Quería exponerla de memoria. Y llevaron 4 o 5 doctores de jurado y todo el seminario de jurado para defender la tesis. Y yo me puse en oración y yo dije, Señor, inspírame porque yo quiero hacer la defensa de mi tesis sin tocar un papel, con la pura memoria. Recuerdo que llegué y estaban los doctores ahí, y yo me paré en la tarima, y cuando me paré en la tarima me quedó la mente en blanco. Y comencé a temblar de susto, y ya era el tiempo mío, y eran 5 minutos para defender la tesis, y yo me quedé en blanco. Y ahí entonces elevé mi mente y mi corazón hacia Dios y le dije, Espíritu Santo, ilumíname, porque si tú no me iluminas, estoy raspado, hasta aquí llego. Y era la tesis para ser cura. Si me raspaban la tesis ya era lo último. Dios mío santo. Pero eso fue como por arte de magia. ¡Pácata! Me llegó todo. Y comencé. Capítulo tal, versículo tal, dice esto, capítulo tal, versículo tal, 5 minutos y di la exposición de la tesis. Y dijo el doctor, el más respetado de ahí del seminario, el más respetado entre todo el jurado, dijo, él hablaba así. Si dijo verdad o dijo mentira, ¿qué vamos a saber? Un pastor evangélico se quedó tan tonto al lado de este. Le dije,
Si cree que es mentira, tome su Biblia y vuelvo y expongo. Dijo, no hay necesidad, siéntese. Y yo entonces levanté los ojos al cielo y le dije, te la vacilas, gracias. Tú sí existes, el mundo no lo conoce, pero yo lo estoy comenzando a conocer. No vengo a hablarles de un desconocido para mi vida. Les estoy hablando de un amigo en mi vida. Les estoy hablando de aquel que me acompaña, de aquel que me inspira, de aquel que me revela, de aquel que es capaz de iluminarme y que ustedes son testigos, nadie se lo ha contado. Cuando comienzo a predicar, vean que no tengo un papel, que no tengo algo escrito, que el Espíritu Santo sí existe, ilumina, acompaña, da luz, da sabiduría al que cree. No me lo han contado. Lo he experimentado, lo he gustado, lo he saboreado. Camino por cualquier lado en el mundo, acompañado con el Espíritu Santo. Y nunca me ha abandonado, jamás. La primera vez que me tocó que predicarle al mundo protestante, eran más de 500 evangélicos juntos, 10 pastores. Y cuando me tocó a mí, me dijo el señor que me había invitado, el evangélico que me había invitado al culto protestante, a una noche, jornada de oración y de alabanza de los protestantes, y le dijo a los pastores, Dios hoy nos ha mandado un profeta a predicarnos. Era la primera vez que yo predicaba a los protestantes. Así que ningún pastor va a predicar hoy. Adelante, profeta. Y yo miré para atrás y dijo, no, usted. Y yo me hice el loco que no era yo, el único católico era yo y mi cuñado. Y cuando voy echando para atrás, mi cuñado estaba atrás y comenzó a empujarme. Es usted. Sí, es usted, pase. Mire, hermano, yo no podía caminar. Le confieso, porque yo soy una persona muy tímida. Le confieso que yo no podía caminar y como mi cuñado comenzó a empujarme, yo andaba como el pollo que había fumado droga. No sentía patas, no sentía pico, no sentía cola, no sentía nada. Iba que no sabía qué hacer. Pero en ese trayecto le dije al Espíritu Santo, ilumíname, porque a mí me va a dar un infarto. Ilumíname porque yo nunca he predicado en público de esta manera y mucho menos ante los evangélicos que saben muchísimo, porque era lo que me habían enseñado en el seminario, que los evangélicos sabían muchísimo. Y cuando yo llegué y me puse a la tarima, le dije a la gente, cierren los ojos, vamos a orar. Y era mentira. Les dije, cierren los ojos para que no me vieran como yo temblaba con el micrófono así. Así temblaba, así. Y comencé a orar. ¿Y saben qué? Cuando comencé a orar, fue como Popeye cuando comía espinaca. Comencé a agarrar fuerza y comencé a predicar y esa noche se convirtieron todos los evangélicos, volvieron a la iglesia, menos los pastores evangélicos, que la gente los sacó corriendo por el monte, pero todos volvieron a la iglesia católica y yo dije, te la vacila, no te conocía, eres fantástico, eres maravilloso, como me acompaña, cómo haces milagros tan grandes, como convertir a estos evangélicos que son más trapaditos que una mula. El Espíritu Santo obra, pero dice la Biblia que la gente, el mundo no lo recibe porque no lo ve ni lo conoce. Usted no lo puede ver, yo tampoco. La pregunta es, ¿usted lo puede conocer? Pongan la lupa para que vea, háganle zoom. Vean que Dios dice, el mundo no lo ve ni lo conoce, pero ustedes
tampoco lo ven, pero sí lo conocen, pongan cuidado. Pero vosotros le conocéis. No corran, no me corran. Me empuja muy duro. Vamos despacio, despacio, como planean las águilas seguras de su presa. Despacio, como se acorralan los toros en el corral. Despacio, como se doma un caballo. Despacio, como se canta y se ora, como se ama y se besa. Despacio, despacio. Va, escuche. Pero vosotros le conocéis. Pero vosotros Le conocéis. Pero vosotros, Le conocéis. dice la Biblia que un cristiano antes de morir debe conocer al Espíritu Santo. Y por eso la iglesia hoy pone por alto la fiesta de Pentecostés, para que la gente conozca al Paráclito, al abogado, al defensor, al Dios cercano, al Todopoderoso. ¿Se acuerda que la Virgen María, cuando recibió el Espíritu Santo, qué fue lo que recibió? La fuerza. Dice la Biblia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. El Espíritu Santo es Dios y en Él está la fuerza de lo alto, esa que tú necesitas para predicar, esa que tú necesitas para cambiar de vida, esa que tú necesitas para dejar el pecado, esa que tú necesitas para hacer el bien, esa que tú necesitas para perdonar al enemigo, esa que tú necesitas para hacer obras de caridad. Esa fuerza espiritual que necesita para ser santo, la da el Espíritu Santo. El mundo no lo recibe porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes, Le conocéis. dígalo, pero ustedes, Le conocéis. pero ustedes, Le conocéis. le conocéis. Por eso dice el apóstol, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Por eso dice la Biblia, el Espíritu Santo nos dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Conocían el Espíritu Santo. Conocían el Espíritu Santo. Al punto que San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 23 conocía la acción del Espíritu Santo, creía en el Espíritu Santo con una convicción plena, que a pesar de las pruebas y las tormentas y dificultades, él se dejaba guiar, iluminar y escuchaba la voz del Espíritu Santo que le hablaba clarito. Hechos 20, 23. Solamente que en cada ciudad. Si quiere lea el 22. Ahora voy a Jerusalén, Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, atado por el Espíritu. sin saber lo que me sucederá allá. Voy a Jerusalén, no sé qué será lo que me va a suceder allá. Atención, atención. Shh. Atención. Solamente que en cada ciudad Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me da a conocer que me esperan prisiones y tribulaciones. el Espíritu Santo me da a conocer que me espera cárceles y tribulaciones. Naguara. Pero como Él es capaz de escuchar al Espíritu Santo, no rechaza esas tribulaciones, esas pruebas que tiene que pasar, porque el Espíritu Santo le ha mostrado que tiene que pasar por ahí. Escuche. Pero de ninguna manera me preocupo por mi vida. De ninguna manera me preocupo si el Espíritu Santo está conmigo. Si el Espíritu Santo me dice que tengo que pasar por ahí, de ninguna manera me preocupo Por mi vida, por mi vida. por mi vida, con tal de terminar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido del Señor Jesús. A mí no me importa pasar por pruebas y por cárcel, dice Pablo.
Lo único que yo disfruto sabiendo que el Espíritu Santo me ha advertido que tengo que pasar por ahí y estoy preparado y acompañado con el Espíritu Santo y no me importa ni la vida, con tal y cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Qué belleza espiritual de Pablo, qué experiencia espiritual de Pablo, qué cercanía con el Espíritu Santo. Ni las pruebas ni la muerte le atormentaba porque tenía la certeza firme del Espíritu Santo que lo acompañaba. ¿Por qué nosotros nos vamos a morir y no hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando, pueblo? ¿Qué está pasando? Hoy, el día de Pentecostés, la iglesia viene a hablarnos. ¿Se acuerda Hechos 2? Estaban todos reunidos en un mismo lugar en oración y vino el Espíritu Santo. Pregunto, ¿se acuerda de qué forma vino el Espíritu Santo? ¿En qué? ¿En qué? Vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. ¿Y qué significa que el Espíritu Santo, que es Dios, venga en lenguas de fuego? ¿Sobre quién? Sobre todo. ¿Se acuerda que decía, aquí hay de toda clase de hombres que habitan sobre la tierra? Pardos, medos, elamitas, judíos, y hacen una lista. ¿Y por qué viene el Espíritu Santo, que es Dios, en forma de lenguas de fuego sobre todos? Para decirle al mundo teológicamente que Dios no es de una persona, que Dios no es de un pueblo, que en el Antiguo Testamento el pueblo judío pensaba que él solo era el pueblo de Dios, pero que ahora Dios es de todos los pueblos. Pero ojo, vienen lenguas, que significa que Dios se da a conocer a todas las naciones a través de la lengua o la predicación de los apóstoles que se dejan llenar de Dios. Como dice San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Eso significa lenguas de fuego. Dios, que quiere que todos los hombres se salven, 1 de Timoteo 2:4, y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo llegarán al conocimiento de la verdad? A través de la predicación de la palabra de Dios. Lengua de fuego que quema, que la palabra de Dios impacta, que la palabra de Dios golpea, destruye y quema el pecado, destruye y quema la ignorancia, destruye y quema la mentira. Pero es necesario que se convierta en lenguas de fuego para poder destruir la mentira que está envuelto el mundo, esa densa oscuridad que invade el mundo, y que para eso Dios ha venido sobre sus apóstoles, que tenían miedo, pero que al recibir el Espíritu Santo comenzaron con toda la fuerza a predicar, como había dicho Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, la promesa del Señor. Van a recibir el poder del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del orbe. Escúchenlo, Hechos 1:8. Capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Esa es la llama poderosa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que habrá en nosotros cuando recibamos el Espíritu Santo. Otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a recibir
Cuando recibamos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a recibir? Se lo traduzco en castellano. Que sin el Espíritu Santo somos miedosos, no somos capaces de nada. No le predicamos ni siquiera al Hijo. Pero si recibimos el Espíritu Santo, recibiremos poder para predicarle a quien sea. Pero si recibimos el Espíritu Santo, tendremos el poder de lo alto. La Virgen María, ¿se acuerda? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No solamente en la Virgen María. Eso está escrito en Lucas 1:35. Compárelo con Hechos de los Apóstoles. ¿Lo recibió la Virgen María? Sí. ¿Lo recibieron los apóstoles? Sí. ¿Lo puedes recibir tú? ¿Lo puedo recibir yo? Sí. Solamente debemos creer y abrirnos como la Virgen María y como los apóstoles al Espíritu Santo. Oiga la Virgen María, Lucas 1:35. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Estaba prometido, otra vez, ¿recibiréis? Poder. No, léalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se cumplió en la Virgen María? ¿Sí o no? ¿Se cumplió en los apóstoles? ¿Sí o no? ¿Se cumple en tu vida y en mi vida? ¿Sí o no? El problema es que no queremos abrir nuestro espíritu al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios no se une a nuestra mente. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Creo que Romanos capítulo 8, versículo como 16 quizás es. Si no, se lo dejo tarea para la casa. 8, creo que es el 16. Ocho, 16, por ahí. ¿Qué dice el 16? El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu. Escúchenlo, sí, mire, escúchenlo. Óiganlo. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu. No lo entendí. Otra vez. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ojo, el Espíritu no da testimonio a la mente. Es una conexión de tú a tú, espíritu a espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Siga. De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Se une a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que está pasando? Que ustedes y yo no le damos cabida al Espíritu Santo que llegue a nuestro espíritu. Nuestra oración es mental, pero no espiritual. Nuestra oración es vocal, pero no espiritual. Para que el Espíritu Santo se una a nuestro espíritu, debemos quitar la oración vocal, la oración mental y dejar la oración espiritual, aquella que dice el versículo 26, ahí mismo, 8:26. Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces usted y yo en la oración debemos hacer el ejercicio de un silencio exterior y un silencio interior. Silencio exterior, apagar el celular. Silencio exterior,
apagar todos los ruidos, apartarme del bullicio, silencio interior, mandar a callar a la loca de la casa, dominar los pensamientos, quitar los pensamientos, destruir los pensamientos, rechazar los pensamientos, al punto que le demos cabida al Espíritu de Dios, que se una a nuestro espíritu, y Él viene en nuestro auxilio porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu viene en nuestra debilidad para unirse a nuestro espíritu y clamar, orar en nosotros con gemidos inefables. ¿Qué está pasando, pueblo cristiano? No nos enseñaron a orar, nos engañaron, nos dijeron que orar era simplemente hablar, 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 hablar. Que no estoy en contra de esa oración, es importante esa oración que nos ayuda a concentrarnos, pero es el principio, tenemos que ir más allá, rema mar adentro. Que es importante rezar con la mente, también es importante el pensar, pero luego tiene que pasar más allá y llegar al Espíritu y dejar que mi espíritu se una con el Espíritu de Dios en una mirada de tú a tú, en un encuentro profundo con el Espíritu de Dios, en un éxtasis, en un deleite, en un placer espiritual de encontrarme con el Espíritu de Dios, Él conmigo y yo con Él, y dejar que el Espíritu de Dios ore en mí con gemidos inefables. No vamos a morir y no vamos a tener esa experiencia. Por eso no tenemos la amistad con el Espíritu Santo, por eso no lo conocemos, o lo conocemos de oída, pero no lo conocemos en experiencia vivida. Y no hablo solamente de los laicos, hablo de los curas, hablo de los obispos, hablo de las monjas. Porque es una experiencia espiritual, no es una experiencia mental del Espíritu Santo. Es una experiencia espiritual, donde su espíritu se une a mi espíritu. Entonces dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hoy, si realmente ustedes quieren recibir y dejar que el Espíritu Santo les llene con su poder y transformar su vida como transformó los apóstoles y comenzar a predicar, como dice de hecho, los apóstoles recibirán el poder del Espíritu Santo, y cuando reciba el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasará? Continúe. O léalo de nuevo. ¿Recibiréis poder? Recibiré el poder Hechos 1:8. ¿Qué estaba? ¿Lo tienes ahí? Sí. Sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los límites de la tierra. Cuando tenemos la experiencia del Espíritu, no hay quien nos pare. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, con la fuerza del Espíritu Santo, lograremos todo lo que sea, y el objetivo principal de Dios, que el mundo entero se salve. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Para qué fue derramado? Para santificar. El Espíritu Santo, ¿cuál es la función? Santificar. Purificar, es fuego que quema el pecado, es fuego que purifica, pulveriza, vuelve ceniza el pecado en tu vida y en mi vida, siempre y cuando dejemos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Hermanos, y debo decirles, levanten la mano el que quiera dejar que el Espíritu Santo se una a tu espíritu y transforme tu vida. Baje la mano. No le vaya a pasar a ustedes como la gallinita, aquella gallinita que dijo, encontró un grano de maíz y dijo,
¿Quién me ayuda a sembrar el maíz? Dijo el pollo, yo no. Dijo el pato, yo no. Dijo el pavo, yo no. Dijo la gallinita, lo sembraré yo sola. Cuando el maíz nació, dijo la gallinita, ¿quién me ayuda a limpiar el maíz? Dijo el pato, yo no. Dijo el pavo, yo no. Dijo el pollo, yo no. Dijo la gallinita, lo haré yo sola. Cuando estaba listo de comer el maíz, dijo la gallinita, ¿quién me ayuda a comer el maíz? Yo. Dijo la gallinita, me lo comeré yo solita. Hoy les pregunto, ¿quién quiere disfrutar del Espíritu Santo y tener la fuerza del Espíritu Santo para ser testigo en medio del mundo? Pero para eso es necesario, como la gallinita, trabajar. Aparten 1 hora al día de las 24 que Dios te ha regalado, 1 al menos, donde se desconecte del mundo, donde se desconecte de lo material, donde se desconecte de lo mundano y comiencen a vivir lo espiritual, el plano espiritual, el plano de Dios, y comiencen a conectarse y a llenarse del Espíritu Santo 1 hora, encerrado en su cuarto o en el Santísimo, donde nada ni nadie, y aunque llegue el presidente de la República, no le abran la puerta. A solas con Él, diciéndole, Espíritu Santo, lléname, vive en mí. Oh fuego divino, quema todo mi pecado. Oh fuego divino, transfórmame. Oh poder de lo alto, invada todo mi ser. 1 hora al día. Ciertamente que ustedes quieren tener el Espíritu Santo y vivir la experiencia del Espíritu Santo, pero como sacerdotes del Dios Altísimo, les aseguro sin lugar a equivocarme, que si no oran al menos 1 hora al día, como dijo el Maestro a los apóstoles, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Se morirán con las ganas de conocer al Espíritu Santo y no lo conocerán, porque el Espíritu Santo solamente se conoce, no con la mente, no con la palabra, se conoce de tú a tú en la vida espiritual, en el encuentro oracional, como dice Jesús. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Sin la oración mínimo 1 hora al día, jamás conocerás al Espíritu Santo. Jamás te llenará del Espíritu Santo. Jamás sentirás el poder, la fuerza, la transformación, la vida del Espíritu. Te morirás y no lo conocerás. Y terminarás diciendo, ni siquiera sabía que existía el Espíritu Santo. Es un reto. De 24 horas, 23 para el mundo y 1 para Dios. ¿Te parece mucho? ¿Saben qué es el reino de los cielos según San Pablo? Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Saben qué es el reino de los cielos? Levanten la mano los que quieren ir al reino de los cielos. Bueno, Romanos 14, 17. ¿Y qué es el reino de los cielos? Porque el reino de Dios Escuchen. Porque el reino de Dios. ¿De qué les estoy hablando? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Otra vez. Porque el reino de Dios. Porque el reino de Dios, ese que ustedes desean, yo. No es comida ni bebida. No es cuestión material de comida o de bebida. ¿Para qué trabaja? Para comer y para beber. ¿Y para qué come y bebe? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. Y ahí le llega la muerte. ¿O no? Pues el reino de los cielos no es cuestión de comida o de bebida.
que usted va a pasar toda la vida solamente trabajando y no tiene tiempo para orar porque está trabajando por cuestiones de comida y de bebida. El reino de Dios no es así. El reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida. Repítalo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Quieren saber qué es el reino de Dios? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el mundo entero sepa qué es el reino de Dios. Justicia. Paz. Justicia. Paz. ¿Y qué más? Y gozo. Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entiende, pueblo querido? El reino de Dios no es cuestión de comida, de bebida, porque ustedes se la pasan todos los días trabajando para comer y beber, pero no tienen tiempo para orar. El reino de los cielos es justicia. ¿Saben qué es justicia? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es. Denle en tiempo a Dios, eso es justicia. Paz. Si ustedes se llenan, si ustedes buscan la oración, van a tener paz. Gozo. Nadie les va a robar el gozo de su corazón, ni la enfermedad. ¿Se acuerda Pablo? Ni el hambre, ni la espada, ni la muerte. En eso salimos más que victoriosos. Gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacemos a través de la oración? Gozarnos con el Espíritu Santo, deleitarnos, llegar al éxtasis, al mayor placer espiritual, porque nos han enseñado al placer carnal. Qué sabroso es comerse una gallinita de esas criollas. Qué sabroso es comerse un plato de comida hecho por un peruano o una peruana. Si no, pregúntenme a mí la mejor comida que me he saboreado en el mundo. La comida de los peruanos. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Eso nos lo han enseñado, a saborear un caramelo, a saborear un dulce, pero no nos han enseñado a saborear los gozos del Espíritu, porque cuestan, porque exigen sacrificio, porque exigen tiempo, porque exigen dedicación, porque exigen disciplina, porque exigen orden, porque exigen algo que a nosotros nos cuesta y no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero el reino de los cielos no es cuestión de comida, de bebida, sino justicia, paz y gozo. Cuando usted comienza a gozarse en la oración con el Espíritu Santo, usted ya comenzó a entrar en el cielo.